¿Qué tal, estudiantes del curso de Contabilidad General de la carrera de Ingeniería en Agronegocios del Instituto Tecnológico de Costa Rica? Les habla su profesor Cristian Sanabria Coto. Y en los siguientes minutos vamos a tocar un tema muy importante dentro del curso de Contabilidad General, como es el tema de los ajustes contables. Específicamente, el tema de la depreciación. Y es importante comprender que los ajustes son asientos, o sea, registros que se realizan en el diario, se deben de mayorizar, porque si no, no ganamos nada, si los hacemos en el diario y no los mayorizamos, y luego es necesario hacer una balanza de comprobación ajustada. Hoy vamos a centrarnos en el tema de la depreciación. La depreciación es un ajuste que hay que hacerle en los registros de los activos no corrientes. Y es un asiento obligatorio, ya que los activos no corrientes pierden valor conforme va pasando el tiempo. Es decir, se van depreciando. Excepto los terrenos, que los terrenos es un activo más bien que se comporta contrario a los activos no corrientes, como por ejemplo el equipo, los vehículos, la maquinaria agrícola, los edificios o construcciones. Es importante señalar de que el caso de los terrenos más bien adquieren valor día con día. Es lo que se llama plusvalía, que es un fenómeno contrario a la depreciación. La depreciación es más bien pérdida de valor conforme pasa el tiempo. El día de hoy vamos a tocar específicamente dos métodos de cálculo para calcular la depreciación. Uno de ellos es el método de cálculo de línea recta, que es uno de los métodos más utilizados en Costa Rica para calcular la depreciación de los activos no corrientes. Y el otro es un método acelerado que se llama suma de dígitos de 2 años. Para empezar vamos a tocar un caso totalmente didáctico para que ustedes comprendan en qué consiste el cálculo de un programa de depreciación por línea recta, que es el primer caso que vamos a ver. Para ello vamos a usar una plantilla acá, una hoja de Excel, y vamos a anotar por acá que se trata de un activo. El activo a que vamos a referirnos va a ser una empacadora. Es una máquina empacadora. Esa máquina, básicamente, bueno, no sabemos dimensiones ni constitución tecnológica ni nada de esto, pero vamos a asumir que tiene un valor histórico de $41,000. ¿Qué es un valor histórico? El valor histórico es lo que la empresa pagó por ese activo, lo que le costó a la empresa la adquisición de ese activo. Definiendo esto, bueno, pasamos a otro concepto importante que hay que definir, que es el concepto de vida útil. La vida útil podemos decir que son, o que es el periodo de tiempo que se estima que este activo le va a ser útil a la empresa. Cuando hablamos de que le va a ser útil, estamos hablando de que le va a servir eficientemente a la empresa.
Porque es importante tener claro de que los activos, conforme van envejeciendo, van perdiendo utilidad para la empresa. Recuerden que la empresa tiene objetivos que todo negocio busca. ¿Cuáles son esos objetivos? Número uno, bueno, la eficiencia, la eficacia, la calidad, la maximización de utilidades, la minimización de costos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que a la empresa no le conviene trabajar con activos obsoletos, es decir, activos que ya han agotado su vida útil. Por eso es que el concepto de vida útil es muy importante definirlo. Entonces, es el periodo de tiempo que se espera que el activo que compramos le vaya a servir a la empresa para lograr sus objetivos, los cuales ya hemos mencionado. Vamos a suponer que va a tener 5 años de vida útil. O sea, esa máquina desde que se compra va a durar 5 años, ¿ok?, funcionando para la empresa. Después de esos 5 años, la empresa la puede sacar de libros, vendiéndola, recuperando una parte, etc. Y después de esos 5 años, no es que la máquina no va a servir. Eso es importante definirlo. No es que la máquina dejó de funcionar, no, o va a dejar de funcionar. Es que seguir trabajando con esa máquina más de 5 años le va a acarrear a la empresa una serie de costos de mantenimiento, le va a acarrear una serie de costos de funcionamiento, para poder que siga funcionando la máquina, va a tener que invertir mucho la empresa y eso le va a salir caro al negocio. Probablemente se va a tener que parar la producción, los empaques en este caso, para poder llevar la máquina a un taller para que le hagan ciertas actualizaciones, ciertas mejoras o ciertos, digámoslo así, reparaciones también. Entonces, por eso no conviene a las empresas trabajar con activos obsoletos. Bien, continuando con el ejemplo, vamos a también definir qué es otro término muy importante, que es el valor de rescate, que también lo pueden encontrar en la literatura como valor residual, valor de recuperación, ¿verdad?, o valor de rescate, como acabamos de decir. Vamos a asumir que son $1000. Es decir, cuando la máquina llegue a los 5 años de edad ya cumplidos, al final de esos 5 años, la empresa podría recuperar $1000 de los $41,000 que invirtió. O sea, es como el precio por el cual puedo yo cobrar si vendo esa máquina, lo que yo le puedo recuperar a esa máquina eventualmente si la vendiera al final de los años de vida útil de la misma. Ok, quedando claro con eso, vamos a hacer un programa de depreciación por el método de línea recta, que como dije anteriormente es un método muy utilizado en Costa Rica y en el mundo para calcular la depreciación. Hay que entender que el método de línea recta se llama así porque la depreciación se va a comportar linealmente, o vamos a asumir que la depreciación se va a comportar linealmente. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el activo se va a depreciar en el mismo monto todos los años. No importa si estamos hablando del primer año, del tercero, del cuarto, del quinto, de los años que sean, siempre se va a depreciar un monto específico. Por eso se llama línea recta. Es una constante la depreciación. Para hacer este programa vamos a asumir entonces, o vamos a poner, perdón, acá una tabla, vamos a hacer una tabla donde vamos a poner aquí años. Los años serían los años de vida útil y siempre vamos a empezar en 0. Luego vamos a tener que describir cada uno de los años que componen la vida útil de la máquina en este caso, hasta llegar a 5.
Vamos a tener también aquí una columna que se llama valor histórico, que ya dijimos que es el precio que pagó la empresa por esa máquina y la vamos a colocar en el año 0, nada más lo vamos a jalar de acá. ¿Ok? Luego vamos a tener por acá una columna que se llama costo depreciable. El costo depreciable es muy importante comprender que se va a calcular si al valor histórico le restamos el valor residual. Entonces, a partir del año 1, el costo depreciable sería igual si tomamos el valor histórico que está acá y le restamos el valor de rescate que tenemos por acá. Eso nos va a dar un monto de 40.000. Producto de restarle a los 41.000 los 1.000 del valor de rescate. Este monto va a ser igual para todos los años. Entonces jalamos el dato y ya vamos construyendo la tabla. La siguiente columna es la tasa de depreciación. La tasa de depreciación, llamémosle por línea recta. ¿Cómo la podemos calcular? Muy sencillo. Sería tomar 1, el número 1, y lo dividimos entre los años de vida útil. ¿Cuáles son los años de vida útil? Los 5 que habíamos dicho que tenía ese activo. Eso nos va a producir acá, bueno, aquí podemos ponerlo genérico, ¿verdad? Para que ustedes sepan que se refiere, o me refiero a los años de vida útil. ¿Ok? 1 entre años. Entonces, acá sería 1 dividido entre los años, que son 5. ¿Ok? Eso me va a dar 0.2. Todos los años se va a depreciar en la misma proporción. 0.2. La siguiente columna sería el importe de depreciación. ¿Qué es el importe de depreciación? En realidad el importe de depreciación es como decir lo que se deprecia el activo en ese año. Es el monto de la depreciación de ese activo. Y es el monto que se utiliza a la hora de hacer el asiento de ajuste. Entonces, tomamos el costo depreciable y lo multiplicamos por la tasa de depreciación. Eso nos va a dar este monto de 8.000 y para todos los años se va a calcular igual, porque vea que tenemos igual costo depreciable para todos los años, igual tasa de depreciación, por eso el resultado va a ser el mismo. Luego tenemos otra columna que hay que calcular, que sería la depreciación acumulada. La depreciación acumulada es, podemos decir que es el resultado de ir sumando las depreciaciones anteriores a los nuevos importes de depreciación. Entonces, para el primer año, la depreciación acumulada es el mismo monto, o sea, el mismo importe de depreciación. Por eso es igual. Es igual ese monto. A partir del segundo año, se va a calcular así, sería la depreciación acumulada anterior más el nuevo importe. Y para el siguiente año, igual, ¿verdad? La depreciación acumulada anterior más el nuevo importe de depreciación. Aquí nada más voy a jalar la fórmula porque se hace igual para todos los años y ya tenemos ahí lo que es los montos de la depreciación acumulada. Finalmente, vamos a calcular la última columna del programa de depreciación de línea recta, que es el valor en libros. Valor en libros podemos decir que es el valor del activo al final del año
de vida útil que estemos calculando. En otras palabras, ¿cuánto vale la empacadora en el primer año, al final del primer año de vida útil, ¿verdad? ¿Cuánto valdría esa empacadora una vez que se le ha restado la depreciación acumulada? Entonces, para calcular el valor en libros, sería tomar el valor histórico y le vamos a restar la depreciación acumulada de ese periodo, o sea, del año 1. Nos da un valor de 33.000. Para el segundo, igual, tomamos el valor histórico y le restamos, en este caso, 16.000. ¿Ok? Esa sería la dinámica. Vamos a copiar la fórmula. Y ahí tenemos el programa de depreciación por línea recta. Obsérvese que para saber si la tabla está bien realizada, se tiene que cumplir algo importante. Voy aquí a insertar unos bordes, para que se vea mejor la tabla. Y también voy a proceder a marcar este encabezado. Lo voy a colorear un poco, a darle un poco de relleno para que podamos tener una tabla más llamativa. Ahí tendríamos entonces el programa por línea recta. Les decía que para saber si la tabla está buena, tenemos que verificar si el valor en libros del último año, o sea del año 5, concuerda con el valor de rescate que habíamos definido. Si eso se cumple, asumimos que la tabla está bien realizada. Si nosotros tuviéramos que hacer un asiento de depreciación en el diario, tendríamos que usar entonces las cuentas que se utilizan para registrar la depreciación de un activo. Recuerden que para registrar el ajuste de la depreciación tenemos que usar la cuenta gasto por depreciación del bien que estamos hablando. Si es un vehículo, sería un vehículo; si es un tractor, sería maquinaria agrícola. En este caso es una maquinaria. Podría ser un equipo si fuera un aparato, digamos, más pequeño, menos pesado, digámoslo así, en su construcción. Pero en este caso, supongamos que es una máquina empacadora. Entonces, es un gasto de depreciación de la maquinaria. ¿Ok? Gasto por depreciación de la maquinaria. Y tenemos que definir el monto que vamos a usar acá. Recuerden que los gastos se evitan, por eso, en este caso, el monto que vamos a usar de toda esta tabla que tenemos acá, el monto que vamos a escoger sería el importe de depreciación. En este caso, como es línea recta, no importa porque todos los años se deprecia igual. Si fuera para el tercer año, que estamos registrando la depreciación, entonces sería este monto de 8.000. Lo vamos a poner por acá. Entonces, lo vamos a jalar de acá. Y luego vamos a tener la depreciación, la cuenta de depreciación acumulada de la maquinaria. Es importante saber que nunca el asiento de ajuste de la depreciación se hace contra la cuenta maquinaria, sino que se usa una cuenta auxiliar que se llama depreciación acumulada de la maquinaria. Y sería el monto que vamos a tener aquí también, es el mismo monto. Este sería el asiento de ajuste. Evidentemente aquí lo estamos simplificando por una cuestión de simplificar la metodología, pero aquí vendría lógicamente su fecha, la explicación, ¿verdad?, que es para registrar la depreciación del tercer año de operación de la máquina,
etcétera, etcétera. Así tenemos entonces cómo se calcula un programa de depreciación por el método de línea recta para la empacadora que tenemos como ejemplo en este caso. Vamos inmediatamente a ver el segundo método. El segundo método sería cómo se calcularía para este mismo ejemplo el programa de depreciación por el método de suma de dígitos de los años. Es importante, vamos a crear una nueva hoja y vamos a cambiar el nombre a esta hoja, le vamos a poner suma de dígitos. Suma de dígitos es un método de depreciación acelerado. ¿Qué significa un método de depreciación acelerado? Bien, el método de depreciación acelerado significa que el activo se va a depreciar más en los primeros años que en los últimos. Es decir, se asume de que el activo se va a desgastar más, va a perder más valor en los primeros años de operación del activo que en los últimos. Gráfico de un método de depreciación acelerada, en realidad es una línea muy, digámoslo así, descendente, ¿verdad? En donde conforme va aumentando los años, va bajando el monto de depreciación. En este método, el importe de depreciación no es el mismo para todos los años, como el de línea recta. Entonces, vamos a copiar los mismos datos con que estamos trabajando. Los vamos a copiar acá para el de suma de dígitos. Los pegamos, ¿ok? Y procedemos a calcular el programa de depreciación por suma de dígitos de 2 años. Ponemos el título, programa de depreciación, suma de los dígitos de los años. Y vamos a hacer lo siguiente. Como este es un método acelerado, tenemos que tener claro, como dije ahora hace un ratito, que no es, o tenemos que tener claro de que este método, los importes de depreciación son diferentes para cada año. Vamos a empezar acá con la columna año. Igual vamos a poner 0, vamos a empezar de 0 siempre. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 años de vida útil como habíamos definido anteriormente. Siguiente, vamos a tener igual costo histórico. ¿Ok? Ese es el costo histórico. Y o valor histórico, como quieren llamarlo, llamémoslo valor histórico, para ser consistentes con el nombre que hemos usado anteriormente en línea recta. Valor histórico que habíamos dicho que era $41,000, lo vamos a jalar el dato de acá. Luego vamos a tener el concepto de costo depreciable, igual que en el de línea recta, es la misma forma, se va a calcular de la misma manera, es decir, el valor histórico que tenemos por acá, valor histórico, menos el valor de rescate. Entonces, hacemos el cálculo, valor histórico, menos el valor de rescate, son los 40,000 también que ya habíamos calculado en línea recta, aquí se sigue manteniendo ese mismo concepto. Donde vamos a tener una variación es acá en la tasa de depreciación suma dígitos de 2 años, que vamos a entenderla como una fracción, o sea, un número, un valor dividido entre otro. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a usar siempre los años de vida útil en forma regresiva, o sea, vamos a empezar, si son 5 años de vida útil, empezamos en el valor 5. Entonces aquí sería 5, ¿ok?
dividido entre la sumatoria de los años de vida útil. ¿Ok? Luego, para el siguiente sería 4 entre la sumatoria de los años de vida útil. Para hacer esto, vamos a calcular cuál es esa sumatoria de los dígitos de los años. Bueno, sumatoria, la suma de los dígitos de los años. Si podemos hacerla de muchas formas. Si alguien no se quiere complicar, bueno, diría, bueno, si son 5 años, entonces empezamos en 1. Entonces, lo que hacemos es ir sumando todos los dígitos hasta llegar a 5. Vean que dio 15. Es sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Si alguien no se quiere complicar, bueno, acá podríamos hacerlo aquí. Nada más sumamos todos estos años. Sumamos todos estos años que están aquí. Y vemos que nos da 15. Es lo mismo que hice yo acá. Ahora, cuando son muchos años de vida útil, existe una fórmula que puede favorecer mucho el cálculo de la sumatoria de los dígitos de los años. ¿Cuál sería esa fórmula? Sería la fórmula n que multiplica a n más 1 y esto lo dividimos entre 2. Entonces, esta es una formulita que la estoy poniendo por acá. Vamos a darle un poco de forma. ¿Okay? Esta fórmula la podríamos aplicar para cualquier cálculo de suma de dígitos de 2 años. Entonces, quiere decir que en nuestro caso, si la vamos a probar, a ver si es cierto que nos da, entonces sería igual a 5 que multiplica a 5 más 1, ¿ok? Eso nos va a dar 30, ¿verdad? Y lo dividimos entre 2, eso nos va a dar exactamente el mismo resultado que nos dio por acá. O sea, nos va a dar este dividido entre este, nos va a dar 15. Entonces, otra forma más de poder calcular la sumatoria de los dígitos de 2 años. Entonces, estando acá nada más tenemos la tasa de depreciación, que la vamos a calcular así. Sería 5 dividido entre la sumatoria de los dígitos de 2 años, cualquiera de los que calculamos. ¿Ok? Ahí tenemos el resultado. Luego tomamos 4 entre la sumatoria de los dígitos de 2 años. ¿Ok? Luego tenemos 3 entre la sumatoria de los dígitos de 2 años. Luego tenemos 2 entre la sumatoria de los dígitos de 2 años. Y de último tenemos 1 entre la sumatoria de los dígitos de 2 años. Ok, aquí para que esto se vea bien, vamos a marcarlo todo y vamos a quitar la cantidad de decimales. Vamos a ponerle unos 2 decimales o 3, unos 4 decimales, está bien. Y acá vamos a calcular ahora sí el importe de depreciación. ¿Cómo se calcula el importe de la depreciación? El importe de la depreciación, igual que en línea recta, es el costo depreciable por la tasa. Acá bajamos la fórmula para que nos haga, aquí el Excel automáticamente nos va a calcular este por este por este costo depreciable por otra tasa de depreciación de suma dígitos. ¿Ok?
y vamos logrando esos resultados. Vamos a marcar acá también y vamos a quitar un poco de decimales. ¿Okay? Luego, ¿qué seguiría? Calcular la depreciación acumulada, que para el primer año es el mismo monto del importe. Para el segundo sería el anterior más el nuevo importe de depreciación, o sea, 13.333.33 más 10.666.67, eso nos da 24.000. Para el siguiente sería los 24.000 más el 8.000, que sería el importe de la depreciación del tercer año. Luego tenemos el anterior depreciación la anterior depreciación acumulada más el nuevo importe de depreciación del cuarto año. Y por último, la depreciación acumulada del año 4 más el importe de depreciación del año 5. Vamos al valor en libros, la última columna. Y aquí vamos a obtener entonces el resultado, que es, se calcularía así, sería el valor histórico menos la depreciación acumulada. Repito, valor histórico menos la depreciación acumulada. Así se calcula para todos los años. ¿Ok? Pasamos los bordes correspondientes y vamos a darle también un poco de relleno a la tabla. Podemos hacerla aquí con tono celeste, tal vez. Y ahí tenemos el programa de depreciación por suma de dígitos de los años. Si en este caso ocupáramos hacer el asiento de ajuste para este activo mediante este método, y aquí es importante saber que para poderlo hacer tenemos que saber de qué año nos están hablando. O sea, si es para el primer año, el importe que tengo que usar es 13.333.33. Si es para el cuarto año, tendría que usar 5.333.33. Y si es para el último, 2.666.67. O sea, aquí no, los importes no son homogéneos, son heterogéneos, son diferentes. Por lo tanto, no podemos hacerlo igual para todos los años. Tenemos que saber qué año estamos reflejándole la depreciación. Entonces, si quiero reflejársela para el cuarto año, entonces sería más o menos así, sería gasto por depreciación, maquinaria, ponemos el monto, en este caso sería 5.333.33, contra la cuenta depreciación acumulada de maquinaria, 5.333.33. Y ahí obtendríamos el asiento. Este sería el asiento que habría que hacer en el diario para poder que quede reflejando la depreciación correctamente. ¿Ok? Vean que en ninguna de estas cuentas se usa la maquinaria sola, o sea, la cuenta que se llama maquinaria no se puede usar sola. Se usa el gasto por depreciación de maquinaria contra la depreciación acumulada de la maquinaria. Bueno, muchachos, agradecerles su atención. Repasen este ejercicio. Yo voy a poner otros ejercicios en el TEC Digital para que puedan hacer sus cálculos para otros activos que vamos a practicar en la clase. Agradecerles y cuídense bastante. Gracias por su atención.